Continuamos analizando el contenido de la Biblia. En este caso, lo que hemos seguido estudiando es el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Y estamos ahí en el capítulo 4. Y cada vez que abre uno el santo libro de Dios y le entiende a la palabra de Dios, se admira uno más cómo está bien armonizada la palabra, cómo está toda llena de sabiduría. Todo el capítulo 4 presenta dentro de lo mucho de la sabiduría que está en la palabra, nos presenta una maravillosa armonía de dos eventos completamente distintos. Uno que fue en la ciudad de Sicar, en la región de Samaria, y el otro que fue en la región de Galilea, para ser un poco más específicos, en Caná de Galilea, donde anteriormente el Señor Jesucristo ya había hecho un prodigio, una señal, un milagro, que ya se explicó, cuando convierte el agua en vino, que espiritualmente es la conversión de todo ser humano al cristianismo, de mundano a espiritual, todo lo que hemos estudiado ahí. Uno de los fines, de los propósitos, es presentarnos cómo se origina la fe, dos maneras distintas en las que el Señor Jesús nos presenta cómo el ser humano tiene fe. La primera parte con la mujer samaritana, una fe que tiene más provecho para el ser humano, una fe que debemos imitar nosotros, porque es una fe basada en oír la palabra del Señor Jesús. Aquella mujer solamente lo que hizo fue que oyó, no vio ningún milagro, no vio ningún prodigio, no vio ninguna señal. Contrario a lo que hizo el Señor Jesucristo en la región de Galilea, cuando sana a un hijo de un guardia del rey, donde prácticamente el joven se estaba muriendo, y el Señor Jesús, por la pura palabra, le devuelve la vida o le da la sanidad. Pero él hizo ese milagro y de ahí pues la gente empezó a creer más en él, sobre todo los de la casa de ese joven, del papá de ese joven, empezaron a creer más en Jesús. Pero ahí es donde está la diferencia muy grande, en donde es mucho más productivo creer en Jesús por su palabra, que en su tiempo las personas creyeron en Jesús pero por su poder, por lo que veían. Y hoy, lamentablemente, hay muchas personas que creen solamente cuando ven algo sobrenatural. Al final del capítulo 4 nos daremos cuenta de que lo que hicieron estas personas de Caná de Galilea es algo muy similar a creer en Jesús nada más por la palabra. Bueno, dice ahí la Biblia, Juan capítulo 4, versículo 43, vamos a titular esto, la fe por el poder de Jesús. Y es una fe por la cual se recibe a Jesús por los hechos visibles. Dice Juan capítulo 4, versículo 43 al 45. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Es decir, a Jesús lo recibieron, sí lo reconocieron, le reconocieron su poder, pero solamente porque habían visto todas las señales que había hecho Jesús estando en Jerusalén, estando en la fiesta. Porque dice aquí que los galileos lo recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Y eso nos menciona por allá en el capítulo 2, versículo 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y estos galileos fueron a Jerusalén a la fiesta, adorar allá en Jerusalén a la fiesta, y vieron las señales. Entonces cuando vieron a Jesús lo reconocieron y lo recibieron. Pero lo recibieron solamente por ello, porque vieron las señales, los milagros que él había hecho. No lo recibieron porque creyeron en la palabra, contrario a lo que vemos allí en el capítulo 4, en los versículos del 39 al 42, donde dice la Biblia, el 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Contrario a estos galileos, lo recibieron porque vieron. Por eso dice la Biblia que es más bienaventurado el que tiene fe sin haber visto, que aquel que quiere ver las cosas para poder tener fe. Y en la actualidad pues andamos por fe, no por vista.
dice la carta de Pablo a los Corintios. Pero al final de esto nos vamos a dar cuenta de que esta fe bien aplicada es similar en muchas características o en dos características a, a la fe por el oír. Porque obviamente Jesús ya hizo todos los milagros, todos los prodigios están plasmados, escritos en este santo libro. Y para poder creer en los milagros, pues tiene uno que leer, tiene uno que ver, tiene uno que oír. Si una persona quiere tener fe en Dios, en Jesús, por ver algo milagroso, pues salga afuera de su casa, vea el cielo, el sol, si es de noche, vea las estrellas, la luna, vea cómo está perfectamente armonizado, vea la creación de Dios, y ese es el poder de Dios, y a través de ese poder, pues si es que quiere, tiene que llegar a creer. Ya no va a haber un hecho milagroso sobrenatural, porque Jesús ya no está en la tierra, y ni nadie tiene poder para hacerlo, ni es necesario hacer ningún hecho sobrenatural para creer en Jesús, para poder creer en Jesús, en su poder, que tiene poder. Todo eso está plasmado aquí en la palabra de Dios. Pero vemos aquí cómo Jesús, dice el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y no nada más en su tierra donde nació, donde creció, sino en su tierra en general, porque la tierra le pertenece, suyo es el poder, la tierra, el dominio, la potestad. Esa tierra es de Jesús, Él la creó, Él la hizo para poder ejecutar el plan del Padre, la redención del hombre, del ser humano, para poderlo trasladar al reino de los cielos y vivir eternamente allá. Esta tierra es de Jesús, toda la tierra. Y lamentablemente muchos, o en su gran mayoría, no le dan honra a Jesús en su propia tierra. Por bendición, los que somos adoradores, sí, le honramos aquí en la tierra, aquí de Jesús, le damos la gloria, le damos la honra, le damos el reconocimiento de lo que es, de lo que Él ha sido, de lo que Él será, y de lo que Él pues siempre va a ser, Jesús, el Salvador del mundo, el único que nos puede llevar al Padre, el único que dio su vida por nosotros, y se la damos aquí en su tierra, porque toda esa tierra le corresponde. Pero dice que Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Este versículo obviamente aplicado a aquellos galileos que solamente creyeron en Jesús o lo recibieron. Aquí dice que lo recibieron, primero no creyeron. Lo recibieron por los milagros que había hecho, para ver qué podía hacer, a ver qué le podían hacer a él, qué podían sacarle de beneficio primeramente a Jesús. Esta fe es una fe por la cual se busca a Jesús por los hechos visibles. Las personas en su tiempo buscaron a Jesús por los milagros, por el poder que de Él salía, y que esto mismo es aplicado en la actualidad, de que hoy podemos o debemos buscar a Jesús por los hechos visibles. Aquí vemos un hecho visible donde Él le dio la vida a un niño, prácticamente le devolvió la vida, pero vemos otros hechos donde Jesús le dio la vida, por ejemplo, a Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Su cuerpo se empezaba a descomponer, ya estaba en estado de descomposición, y cómo salió nuevamente con su piel, sus huesos, cómo salió nuevamente bien con su carne, nuevamente salió bien. A través de ese poder que vemos en Jesús, debemos de buscarlo. Si las personas tienen fe por el poder de Jesús y no tienen fe por la palabra, entonces búsquenlo por los hechos, los hechos visibles de Jesús, y esos hechos visibles pues están escritos. Por eso, al final del día, al final de este capítulo 4, nos daremos cuenta que tanto la fe por el poder de Jesús como la fe por la palabra de Jesús es prácticamente la misma. La diferencia es de que en la fe por el poder de Jesús hay una recriminación de parte de Jesús. No es algo que, o sea, al final, si tenemos fe por el poder de Jesús, entonces solamente tendremos una recriminación también. Pero seremos aceptados, pero sí seremos recriminados con Jesús. La misma recriminación que le hizo a Tomás. O sea, si no vieres, Tomás, no creyeres. Es la misma recriminación que puede hacer aquí, como dice el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres las señales y prodigios, ¿no creerías? Cuando lo mejor debe ser creer en Jesús por su palabra. Pero, vuelvo a mencionar, es algo parecido. Bueno, la fe es una fe por la cual se busca a Jesús por los hechos visibles, dice el versículo 46 al versículo 48, y lo busca todo tipo de clases sociales. No sabemos si realmente era un noble, una persona noble de jerarquía, pero sí podemos aplicarlo de que personas económicamente pobres o económicamente con carencias, a personas que tienen mucho dinero, pues personas que no tienen, personas que tienen,
todas están en la misma situación, todas tienen la necesidad, todos tenemos en la misma situación y todos tenemos la misma necesidad de buscar al único que puede dar vida, al único que puede salvar, al único que nos puede llevar al Padre, que ese es Jesucristo. Sea pobre, sea rico, sea noble, sea de abolengo, sea de no lo sea de barrio, sea de ciudad residencial, de colonia residencial, de donde sea, de cualquier tipo de ciudad, de cualquier tipo de país, todos tenemos la necesidad de buscar a Jesús. Y lo vamos a buscar a Jesús por los hechos que Él, los hechos visibles, por lo que sabemos que Él ya ha hecho. Aquí era porque ellos habían visto. Dice la Biblia, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios no creerías. Una fe por la cual se busca a Jesús, por los hechos que ya están visibles. Para buscar a Jesús tenemos que conocer sus hechos. Y para conocer sus hechos tenemos que ver la Biblia. O que alguien nos explique la Biblia para saber qué es lo que ha hecho Jesús. Jesús está en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí está Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús creó los cielos y la tierra. Y esta es su tierra. Esta fe por el poder de Jesús es una fe por la cual se recibe recriminación por no creer solamente por la palabra de Jesús. Contrario a lo que hizo la mujer samaritana, la mujer que para la sociedad, para la moralidad en la actualidad también, es una mujer que tal vez no tuviera oportunidad de salvación, es una mujer que no tuviera oportunidad de acercarse a Jesús. Pues esa mujer hizo todavía las cosas mejores que estas personas que se sentían superiores o que se creían superiores por el hecho de ser judíos. Aquella mujer la despreciaban porque era samaritana. Ellos que son judíos tuvieron que ver a Jesús lo que hacía para poder creerle. Y esta mujer solamente oyó a Jesús y creyó en Jesús y cambió su vida con Jesús y transmitió la fe en Jesús. Es muy distinto. Por eso aquí vemos las dos maneras diferentes de creer en Jesús. Y en esta manera de creer en Jesús por el poder hay una recriminación de Jesús, como ya leímos en el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres las señales y prodigios no creerías. La mujer no vio nada, la mujer oyó y eso fue suficiente para creer. Y aquí este oficial que ya había visto o había oído que Jesús había convertido el agua en vino, y un vino excelente, un vino del cual tal vez no se había visto por esos lugares, pues entonces cuando supo que Jesús andaba ahí, fue a buscarlo porque él ya sabía lo que había hecho, le habían comentado, o tal vez él estuvo en ese milagro. Contrario a lo que es la mujer solamente oyó. Pero en esta manera de creer en Jesús sí hay una recriminación hacia aquel que quiera creer en Jesús, aunque también es una fe por la cual se reconoce a Jesús, también es aceptado, no es desechado, también se acepta, o sea, Jesús también lo afecta, también lo acepta, pero sí le recrimina el por qué no se cree nada más en su palabra, porque es como si pusiésemos a prueba nosotros a Jesús. A ver, quiero ver que hagas algo para poder creer en ti. La misma característica de los fariseos que le decían, a ver, queremos ver de ti señal, porque si no hacía señales y si no hacía milagros, no creían en él. Hoy milagros pues ya no los hay. Todos los milagros que hizo Jesús y los que hicieron los apóstoles por el poder del Espíritu Santo están plasmados aquí en la palabra de Dios. Hoy lo que se tiene hoy es la bendición de Dios. Como muchos mencionan el milagro de un nuevo día, pues es la bendición de un nuevo día. Porque Dios hace salir el sol para justos e injustos. Pues es la bendición que alcanzamos todos en un determinado momento del curso de la vida. Pues algunos serán bendecidos por Dios y otros desecharán la bendición de Dios. Hoy todos disfrutamos de la bendición de Dios, del que salga el sol, de que haya aire. Todos disfrutamos eso. Pero se llega a comentar que el milagro de un nuevo día es una bendición de Dios. Milagros sobrenaturales de parte de Dios, pues ya no los hay. Ya todos están escritos aquí. Y lo único que tiene uno que hacer es verlos, creerlos, y a través de ese creer, pues entonces llegaremos a tener fe. Porque ya no es necesario hacer más señales y prodigios para poder creer en Dios, en Jesucristo, solamente creer en su palabra. Pero es una fe por lo cual se reconoce a Jesús como el Todopoderoso. Dice el versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. No buscó a su madre, no buscó a su padre, no buscó a sus hermanos, no buscó a sus discípulos, no buscó a sus apóstoles. Lo buscó a él, reconociendo lo que él es el Todopoderoso. Por eso le dice aquí, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y el Señor Jesucristo
lo que hizo en un sentido espiritual, aquí físico, pues sí, no bajó a la ciudad de Capernaum, no descendió, simplemente dio su palabra y a través de su palabra, pues su hijo vivió. Pero en el sentido espiritual, Jesucristo ha descendido del cielo para darnos vida antes de que muriésemos nosotros. Él nos ha dado oportunidad a todos. Antes de que muéramos, en un sentido espiritual, Jesús descendió, ofreció su vida como cordero para poder obtener el perdón de pecados y poder obtener la salvación, la redención, la oportunidad de vida eterna. Él descendió, por eso aquí le dice este oficial, desciende. Y es lo que ha hecho Jesús, descendió del cielo para traernos vida, para traernos ese regalo de vida. Ese regalo es la vida eterna, que es el único que ha descendido del cielo para traernos eso. El día de mañana continuaremos con este asunto de la fe por el poder de Jesús. Dios les bendiga.